En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y he aquí que era bueno en gran manera. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Hola a todos, qué alegría poder estar aquí con ustedes para dar inicio a esta serie de temas titulada La Biblia comentada en orden cronológico, en el cual tenemos como objetivo comentar todos los libros de la Biblia de una manera sistemática, de una manera profunda, según el orden de los eventos bíblicos, para que las historias bíblicas entonces ganen vida y puedan ser entendidas más claramente. Y ese tema que estaremos iniciando el día de hoy, así como los dos próximos temas, son como una introducción a las Sagradas Escrituras. Pues antes de pasar para las historias bíblicas, es necesario conocer en primer lugar el libro en el cual se encuentran estas mismas historias. Así que, primeramente, estudiaremos el origen y estructura de la Biblia, la formación y el establecimiento del canon, y también el desarrollo de la escrita y del idioma del texto sagrado. Y solo después entonces pasaremos a comentar los libros de la Biblia. Y para introducirnos al tema de hoy, lo primero que me gustaría explicar es el motivo por el cual surgió la Biblia. Y para eso me gustaría leer Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo, o la palabra. Pero si nosotros leemos ese texto con atención, nos damos cuenta que levanta una serie de cuestiones que demandan la más profunda reflexión sobre el inicio del lenguaje humano. Y no solamente sobre el lenguaje, pero también sobre el pensamiento. Analicemos, ¿qué ha surgido primero, el pensamiento o el lenguaje? Por como es lógico, para hablar hay que formular en primer lugar los pensamientos en determinado idioma. Pero si como defiende la teoría de la evolución, los humanos no hablaban en el inicio, ¿cómo podrían entonces pensar? Por eso es que las cuestiones de cómo, cuándo y por qué empezó el ser humano a hablar, todas ellas levantan varias dudas entre los antropólogos, especialmente en aquellos que buscan una comprensión del origen de la humanidad, pero que no creen que este origen fue fruto de un diseño inteligente. Es decir, que el ser humano no fue creado por Dios, y sí a través de un proceso evolutivo de varios años. Ahora, para los que creen en el relato bíblico del Génesis, eso no tiene ninguna complicación, pues Dios creó a Adán con la capacidad de hablar y entender el lenguaje usado en el cielo. Pero para los evolucionistas, eso puede ser un problema sin solución. Porque si entonces no existía un creador, y si nosotros somos frutos de una generación espontánea, bueno, entonces ¿cómo adquirimos la capacidad de hablar? ¿Con quién aprendemos a nos expresar por medio del lenguaje? Así que estas preguntas hacen aún más sentido si entendemos que todos los estudios realizados hasta hoy, hasta este momento, en el campo del lenguaje demuestran inequívocamente que para hablar necesitamos de alguien que nos enseñe y que nos estimule, pues solos nosotros nunca vamos a lograr aprender. El ser humano es incapaz de hacerlo. Incluso los especialistas que estudian el proceso del habla, ellos llaman a eso de gramática universal. Y la gramática universal solamente es desarrollada si hay exposición. Es decir, si el niño es expuesto a un determinado idioma, para entonces lograr desarrollar la capacidad para hablar. Y es entonces ahora a través de los datos que recibe que el niño va a armar su gramática. Pero ese desarrollo tiene un límite.
Y si el niño no es expuesto a un determinado idioma hasta la adolescencia, entonces él tendrá serias complicaciones. Porque después de ese período, adquirir el hablar ya no será un proceso natural. Y la expresión a través del lenguaje será algo imposible. Y hay incluso relatos, y quizás ustedes ya hayan escuchado algún, que nos hablan de personas que fueron encontradas viviendo en la selva como animales. Niños que se han perdido y que fueron criados por lobos o por monos. Y bueno, yo tengo aquí algunas fotos sobre esto que les quisiera mostrar también. Aquí en esta foto tenemos una representación de la niña lobo que fue encontrada en México en el año 1845. Su hallazgo sucedió cuando se encontraba corriendo con los 4 miembros en el piso junto a otros lobos, atacando un rebaño de cabras y devorándolas. Y aunque esta niña fue capturada, bueno, ella logró escapar y en el 1852 fue vista nuevamente con 2 lobos, por lo que corrió asustada y nunca más supieron de ella. Otro caso aún es el de Jenny, la niña salvaje. Y aunque no la hayan encontrado viviendo con animales, ella vivió como un animal toda su niñez. El 4 de noviembre de 1970, unos asistentes sociales de Los Ángeles, en California, descubren un extraño caso de una niña de tan solo 13 años que había estado prácticamente toda su vida aislada del mundo. Y debido a los malos tratos de su padre, esta niña había quedado encerrada en una pequeña habitación toda su niñez. Y desde la habitación, ella no podía ver la calle, ni tampoco ningún elemento interior, ya que esta habitación estaba vacía. Ella solo podría ver sus ataduras y su cuerpo, y estos serían solo su fuente primaria de visión y tacto. Ella estaba también prohibida de emitir sonidos y sus padres no le hablaban. Y ella viviría en estas condiciones hasta los 13 años de edad y 7 meses. Pero probablemente una de las historias de niños salvajes más antiguas y con mayor registro de pruebas y testimonios fue la de Víctor de Aveirón. Lo encontraron en 1797 en los bosques de Caen, muy próximo a los Pirineos. Y luego de varias capturas fallidas, los científicos finalmente lo localizaron y comenzaron a hacerle ciertas pruebas. El médico Jean Itard ideó un nuevo tratamiento para mejorar el estado mental de Víctor y dejarlo una herencia a la ciencia para futuros casos similares. Pero desafortunadamente no dio resultado. Víctor seguía siendo muy violento y no pudieron enseñarle ni siquiera a hablar. Ahora, lo que quisiera resaltar es que en todos estos casos hay un denominador común. Y es que si esos niños, cuando empezaban a vivir con los animales, si ellos todavía no sabían hablar, entonces cuando ellos eran encontrados y eran ahora llevados para la civilización, ellos nunca lograron desarrollar el habla. Y lo mismo pasó también con el caso de Jenny, cuando en enero de 1972, cuando ella comenzó a utilizar el lenguaje por primera vez, ella no lograba vocalizar correctamente, por haber estado tantos años reprimida de hacerlo. Y este caso de Jenny fue muy importante, pues tuvo una implicación directa con la idea de que existe entonces un periodo crítico para la adquisición del lenguaje. Comprobando de esta manera lo que defendía el lingüista y el neocientífico Eric Lindbergh, ya desde 1967, así como otros también antes de él, de que realmente existe un periodo crítico para el desarrollo del lenguaje humano. Y este periodo crítico necesita 2 condiciones: tener un cerebro humano y una estimulación lingüística. O sea, existe una ventana temporal que nos permite adquirir el lenguaje. Y si no lo aprendemos durante ese tiempo, entonces nunca podremos hacerlo como es debido. Y este periodo crítico está situado en la más temprana infancia de las personas, durante el cual se aprende a hablar de una forma natural, sin necesidad de un pensamiento racional prácticamente. Y va, más o menos los 2 años hasta la pubertad. Por eso entiendan que esto no se trata de un misterio que la ciencia todavía no ha desvendado. Los especialistas ya lo descubrieron. El ser humano, para desarrollar el lenguaje,
necesita aprender com alguém que hable. E se não houvesse alguém no princípio, então é muito complexo teorizar como foi que nossos antepassados começaram a falar. E é justamente por esta dificuldade que aunque há várias propostas sobre o como, o porquê, o quando e onde a linguagem teve seu início, os especialistas reconhecem que este é o problema mais difícil das ciências humanas, tal como lo afirmam Morten Christiansen e Simon Kirby em seu livro Language Evolution. E também les dejo este outro livro sobre o tema, que também é muito bueno, si es que deseiam mais informação sobre o assunto. Se titula, como podem ver aí, Manual de Oxford sobre a evolução del lenguaje. Agora, para nós que queremos um desenho inteligente, sabemos que Deus, desde os tempos mais antigos, se comunicou com a humanidade. Mais que isto, nós sabemos que Adão e Eva que interactuaram em diálogos com Deus. E expressões como, e mandou Jehová Deus ao homem, e puso Adão nombre a toda bestia e ave dos cielos e a todo ganado del campo. E também, e oyeron a voz de Jehová Deus, que se paseava en el huerto. Todas estas expressões indicam que a linguagem humana é tão antigo como o próprio ser humano. E esse processo de comunicação divino-humano continuou durante algum tempo, depois da expulsão da raça humana del Edén. E não somente os humanos seguiram conversando entre si, aún depois da confusão da Torre de Babel, como também continuaram recebendo mensagens divinos através de pessoas electas por el próprio Deus, para comunicar-se então com a humanidade. Os patriarcas Noé, Abraham, Isaac e Jacob, todos eles tiveram revelações de Deus, pero com o passar do tempo, falhas de memória dos transmissores do mensagem divino, assim como falhas em la comunicação oral dos mensagens, hicieron com que a transmissão oral de Deus com ou outro indivíduo se tornara meio inadequado para preservar o conteúdo da revelação dada aos homens. E por isso foi então necessário que os mensagens de Deus começaram a ser registrados de alguma outra maneira. E em el livro de los Hebreos, nós podemos ler: Deus, habiendo hablado muitas vezes e de muitas maneiras e em outro tempo a los padres por los profetas. E que significam estas palavras? Que muitos homens de várias partes e em diferentes idiomas registraram em linguagem humana a comunicação que receberam de Deus. E esses foram instrumentos humanos que Deus utilizou para registrar em linguagem humana sua revelação especial. E é desta maneira que surge então a Bíblia, ou seja, a palavra escrita inspirada por Deus. Assim que a Bíblia foi escrita por homens como nós, escolhidos por a providência divina para colocar em linguagem humana o que Deus queria revelar a seus filhos. Pero o que significam as palavras homens como nós? Porque não seriam as pessoas escolhidas para escrever o texto sagrado especiais? Bueno, claro que sim, pero não em el sentido de que elas eram superhéroes. Essas pessoas, elas estavam sujeitas às mesmas paixões que nós. Elas podiam errar, eles podiam pecar como qualquer. Não eram diferentes de nós nesse aspecto. Pero a diferença nos traz que foram perfeitas ou que nunca pecassem. Pero sim o hecho de que amavam a Deus de tal maneira que não rehusavam a chamada del cielo e se entregavam então por completo para ser a obra de Deus. Pero assim é muito comum escuchar pessoas dizer que não creem na Bíblia porque foi escrita por homens. E seguro que vocês já escutaram isto. E bueno, em realidade isso é verdade. As Sagradas Escrituras foram escritas por homens. A Bíblia, bueno, não é que haya caído del cielo já escrita. Ela foi escrita por mais de 40 pessoas em um período de aproximadamente 1600 anos por indivíduos de las mais variadas classes sociais.
Pero los que utilizan el argumento de la autoridad humana de la Biblia como motivo para não aceptarla, se olvidam que ninguno de nosotros consigue solo llegar ao conhecimento que possuímos. Siempre necesitamos de alguém ou algo para nos hacer llegar esse conhecimento. Sino como foi que, por exemplo, aprendimos a ler, ou como foi que aprendimos a escrever? Certamente que foi através de professores, de livros e de outras pessoas que interactuaram com nós em nossa niñez. E isso sigue também na fase adulta. Como adultos, nós aprendemos coisas através de outros. E algumas vezes nem sequer aprendemos, pero contamos com o que o outro aprendeu anteriormente. Por exemplo, se nosso auto necessita de uma reparação, nós contamos com o mecânico para arreglarlo. Sabemos que o auto se dañou, pero necessitamos do conhecimento do mecânico para poder resolver o problema. E assim funciona com todas as especialidades da vida. É normal que isso passe. E se é assim, se necessitamos sempre de alguém para alcançar o conhecimento do mundo exterior, ¿por qué sería diferente entonces con respecto a las verdades reveladas por Dios? El ser humano por sí solo, él es incapaz de llegar al conocimiento que Dios le quiere transmitir. Y por esa razón es que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero como la mayoría de nosotros no hemos alcanzado la santidad de esos hombres santos para que Dios hable directamente con nosotros, si queremos saber lo que Dios nos quiere decir, bueno, entonces tenemos que leer lo que estos hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Pues la Biblia es una revelación dada por Dios a través de agentes humanos. Y afirmar esto es lo mismo que decir que la Biblia fue inspirada por Dios. Pero ¿qué significa la palabra inspiración bíblicamente hablando? Bueno, de una manera bastante simplificada, nosotros podemos decir que inspiración, en el sentido bíblico del término, significa lo que viene directamente de Dios. O sea, es algo que tiene origen divino. En latín el término significa soplar para dentro, tal como hace una persona cuando queremos inflar un balón de aire. Y si entendemos ese simbolismo, entonces ahí podemos decir que la inspiración es la obra de Dios de soplar su espíritu en la mente de una persona. Pero ya que estamos hablando de Biblia, ¿ya te cuestionaste de dónde viene la palabra Biblia? Y haga esa pregunta porque la palabra Biblia no se encuentra en las Sagradas Escrituras. En realidad, este nombre fue utilizado por primera vez por Juan Crisóstomo en el siglo IV después de Cristo para referirse al Antiguo y Nuevo Testamento. Aunque hay indicios de que en el año 223 después de Cristo, este nombre ya era utilizado por cristianos cuando se referían a los escritos de los apóstoles. Y ya antes de ellos también algunos judíos helenistas que vivían en Alejandría utilizaban la expresión ta Biblia, que significa los libritos, al hablar de la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como Septuaginta. Pero el nombre Biblia deriva de Biblos, que es el nombre de una ciudad muy importante portuaria de la región de los fenicios, ciudad que recibió este nombre a través de los griegos debido a su importancia en el comercio del papiro, que era un tipo de papel importado del Egipto. Y me gustaría mostrarles algunas fotos relacionadas con el papiro en Egipto. Aquí tenemos una foto del túmulo de Ptah-hotep, donde se pueden ver los hombres cargando varios condimentos de Egipto. En la parte superior izquierda pueden ver un hombre que está con algo que parece una escoba verde. Muy bien, eso es la planta de papiro. Ahora esta es una foto del túmulo de Mena, que era un escriba de la 18ª dinastía egipcia, y miren lo que se encontró adentro. Aquí vemos Mena, que de un lado está cazando en el Nilo con algo que parece un boomerang, y del otro está pescando con un género de una lanza. Pero miren cómo en el medio se ve la planta de papiro.
Y ahora aquí la última, donde vemos trabajadores cargando la planta de papiro. Miren cómo ellos cargan la planta de papiro en sus espaldas. Y tengo aquí una hoja de papiro para que la puedan ver. Eran colocadas las plantas de papiro, así de un lado y del otro. Ellas eran entrelazadas unas con las otras y después entonces aplazadas para que quedara entonces con este formato, una hoja. Y fue con hojas como esta que mucha de la literatura de la antigüedad fue escrita. Por eso es que fue la palabra papiro que surgió también la palabra papel, que nosotros usamos hasta el día de hoy. Pero ¿qué tiene que ver el papiro con la Biblia? Bueno, lo primero que me gustaría decirles es que el papiro no tenía ese nombre para los egipcios. Papiro es un nombre que surgió posteriormente, pues en latín se llamaba esta planta de papiros. Y ahora vean ahí el mapa donde se ubicaba Biblos en Fenicia. Sería en el territorio que hoy es conocido como Líbano. Y era desde Biblos que los egipcios exportaban el papiro para varias partes del mundo. Entonces el papiro era hecho en el Egipto, desde el puerto de Alejandría, salía para el puerto de Biblos en Fenicia, y desde este local había barcos que llevaban el papiro para todas las partes del mundo. Ahora miren aquí el nombre. Yo les dije que los egipcios llamaban el papiro de una manera diferente. Y en esta foto vemos cómo lo nombraban. Arriba vemos un pajarito, un halcón y una serpiente. En egipcio, eso se leía algo como wade. Y esta era la manera de cómo los egipcios llamaban al papiro. Ahora, los griegos llamaban al libro de Biblos, pero en el plural de Biblos era bibloi. Y cuando se refería a un libro pequeño, lo llamaban de biblión. Y dos o más libritos eran llamados de biblia. Y así de la palabra biblia, libritos, vino la palabra Biblia, nombre que quedó hasta los días de hoy. Pero ¿y cómo quedaron ordenados estos libritos en la Biblia? Bueno, la mayor división que tenemos es la de Antiguo y Nuevo Testamento. El nombre Antiguo Testamento fue creado por Melitón de Sardes en el año 170 después de Cristo aproximadamente, para entonces referirse a los libros sagrados escritos antes de la venida de Jesús a este mundo. Ya el nombre Nuevo Testamento fue utilizado la primera vez por Tertuliano y se refería entonces al conjunto de libros del Nuevo Testamento. Y esta palabra testamento, tal como se usa en el Antiguo y Nuevo Testamento, significa pacto o acuerdo solemne. El Antiguo Testamento trata del pacto que Dios hizo con Abraham. Como sabemos, Dios le prometió que iba a convertirlo en una gran nación. La tierra de Canaán pertenecería a sus descendientes, o sea, Israel. Y el mundo recibiría bendición a través de la nación de Israel. Este era el pacto. Ya el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto trata acerca del nuevo pacto que Dios hizo con toda la humanidad a través de la vida, muerte y la resurrección de Jesucristo. Ya el sistema de capítulos en la Biblia fue introducido en el año 1214 después de Cristo por el arzobispo Stephen Langton, profesor de la Universidad de París. Y la división en versículos aconteció en el año 1528, cuando el sacerdote dominicano Santos Pagnino publicó en Lyon la primera Biblia ordenada en pequeñas subdivisiones. Y entre 1551 y 1555, Robert Stephanus, impresor parisiense, agregó la división en versículos. Pero aunque las Biblias modernas sean normalmente divididas en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y estos por su vez se dividen en varias secciones y libros, en el contexto del judaísmo, ese es un poco diferente. En primer lugar, la expresión escritura sagrada es preferible a la palabra Biblia, pues para los judíos, Biblia es una palabra cristiana y no tiene nada que ver con el judaísmo. En segundo lugar, para la mayor parte de los judíos, solo existe el Antiguo Testamento. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento y la palabra que generalmente utilizan
cuando se quieren referir entonces al conjunto de libros que los cristianos llaman de Antiguo Testamento, es la palabra Tanaj, siendo que esta palabra es una abreviación de 3 palabras hebreas: Torá, que significa ley, Neviim, profetas, y Ketuvim, escritos. Y esta división era bien conocida en los tiempos del Nuevo Testamento. Incluso Jesús se refirió a ella algunas veces, como por ejemplo en Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y tradicionalmente, la Biblia hebrea contenía solamente 22 libros, tal como el alfabeto hebreo antiguo, que también contiene 22 letras. Y eso lo dice Josefo en el año 90 después de Cristo aproximadamente, en su obra titulada Contra Apión. No poseemos miríades de libros inconsecuentes que antagonizan unos con otros. Nuestros libros, los que están justamente acreditados, no son sino 22 y contienen el registro de todo el tiempo. Pero eso no significa que la Biblia hebrea tenía menos contenido que el Antiguo Testamento de las Biblias que utilizamos hoy día. Pues esos 22 libros de la Biblia hebrea son idénticos o son iguales a los 39 que se incluyen en el Antiguo Testamento de las Biblias protestantes. Pero fueron distribuidos de una manera distinta. Y vamos a ver. Aquí tenemos la primera sección, conocida como Torá o Ley. Contiene los llamados 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda sección, conocida como Neviim o profetas, se subdivide a su vez en 3 grupos. Entonces tenemos el primer grupo, que son los profetas primeros o anteriores. Y tenemos José y Jueces, que era un libro, así como 1 y 2 de Reyes y 1 y 2 Samuel, también era otro libro. Después tenemos los profetas posteriores, donde encontramos Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y después el libro de los 12, que se conoce también como los profetas menores, debido a la extensión de sus escritos y no a la calidad o importancia de sus escritos. Y la tercera sección de la Biblia hebrea se conoce como Ketuvim o escritos. Y incluye 11 rollos y 17 libros. Primero tenemos los de sabiduría o poéticos, con los libros de Salmos, que era un rollo pero se dividió en 5 libros. Y también Provérbios y Job. Después un grupo de 5 libros llamados Miglioth, o 5 rollos de las fiestas, que son Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y finalmente tenemos los libros históricos o de Revelación, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Así que tenemos 22 rollos en la Biblia hebrea, pero que en realidad eran 43 libros, debido a que algunos rollos eran compuestos por varios libros, como el caso de Salmos, que era formado por 5 libros. Ahora, ya en nuestras Biblias tenemos, como ya vimos, 39 libros. Ya en el contexto del cristianismo, y como vimos anteriormente, existe el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ellos se dividen de la siguiente manera. Primero tenemos los libros desde el Génesis a Deuteronomio, escritos por Moisés y que recibieron, como sabemos, el nombre de Pentateuco, que es una expresión griega que significa 5 libros. Y estos libros traen entonces el relato de la creación hasta la primera parte de la historia del pueblo hebreo y su periodo de peregrinación en el desierto hacia la tierra prometida. Y el Pentateuco abarca la historia desde los orígenes de la humanidad hasta el siglo XIV a.C. aproximadamente. Después del Pentateuco tenemos entonces 3 libros históricos, empezando con Josué, Jueces y Ruth, que relatan episodios ocurridos en el tiempo en que Israel estaba en la tierra prometida y era gobernado por jueces y sacerdotes. En la secuencia de los libros históricos tenemos los que nos hablan de un periodo administrativo en que Israel era gobernado por reis. Estamos hablando de los libros de 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. También
1 y 2 de Crónicas, y este periodo de monarquía tuvo su fin en primer lugar en el reino del norte, cuando los hebreos fueron llevados cautivos en las manos de los asirios, y en el reino del sur, cuando fueron derrotados por Babilonia. Ese periodo, que va desde Josué hasta 2 de Crónicas, cubre aproximadamente 700 años y va desde el siglo XIV a.C. al 6 a.C. Los tres siguientes libros en la secuencia de libros históricos son Esdras, Nehemías y Esther, y estos libros narran episodios ocurridos pós-cautiverio babilónico, cuando el pueblo ya no tenía más rey y luchaba para reconstruir su identidad tanto social como espiritual. Estos libros se ubican en el siglo V a.C. Y la sección siguiente podría ser llamada de un paréntesis en la cronología de los acontecimientos, pues trae una colectanía de músicas, poesías y dichos populares que relatan la sabiduría del pueblo de Israel. Y tanto es así que esos libros son llamados de libros poéticos o de sabiduría, y hacen parte de esta sección Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y también Cantares. Y de seguida la historia retrocede para presentar un conjunto especial de libros llamados de proféticos. Estos libros son 17 en el total y se dividen en profetas mayores y menores debido a su contenido literario. Los libros que hacen parte de los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los que hacen parte de los profetas menores son los libros desde Oseas hasta Malaquías. Y concluyendo esta sección, tenemos entonces las conexiones que forman el Nuevo Testamento. Los 4 primeros libros son los Evangelios, los cuales relatan la vida y el ministerio de Jesús. Y tenemos entonces Mateo, Marcos y Lucas, que son llamados Evangelios sinópticos, porque contienen una gran cantidad de historias en común y en la misma secuencia también, y algunas veces utilizan exactamente la misma estructura y el mismo conjunto de palabras. De seguida tenemos entonces el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, que, como el mismo nombre indica, cuenta la historia de la iglesia cristiana primitiva y de los apóstoles entonces de Jesús. La larga lista que sigue son las cartas o epístolas paulinas. Las 13 primeras son atribuidas a Pablo y por eso son llamadas paulinas. Las demás son llamadas de epístolas generales o epístolas universales y fueron escritas por otras personas. Pero un caso especial es el caso de Hebreos. Todavía no se ha llegado a un consenso sobre quién escribió la carta a los Hebreos. Hay quien diga que ella fue escrita por Pablo y hay quien diga también que no fue Pablo. Pero porque dicen que por ahí no puede ser considerado una carta, sino un sermón o un tratado teológico basado en las enseñanzas de Pablo. Pero aunque sea así, y mesmo que no haya sido escrito por Pablo, una cosa es cierta: el contenido en la carta a los Hebreos es ciertamente paulino. Y finalmente tenemos el último libro, que es un libro profético, el libro de Apocalipsis, cuyo contenido trae revelaciones dadas por Dios al apóstolo Juan para mostrar los eventos que van a ocurrir en el mundo y en la historia de la iglesia desde los días apostólicos, entonces hasta la segunda venida de Cristo y a la restauración de todas las cosas en el paraíso restaurado por Dios. Pero además de una división de libros, la Biblia trae también una reivindicación muy seria, que si es verdad, hace de ella el libro más importante de todos los tiempos. Pero si es mentira, hace de ella el libro más terrible jamás producido. Bueno, y la Biblia nos dice que ella es de origen divino. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y a un libro que declara que vino de parte de Dios, solo se le puede atribuir 2 factores: historicismo o inspiración. Y sea cual fuera la alternativa adoptada, es imposible quedar neutro frente a este libro. O la Biblia es enteramente absoluta o incrivelmente obsoleta.
E me acuerdo de ler uma história sobre um homem não crente que estava visitando uma tribo em África. E este homem estava entrevistando ao líder da tribo. E uma de suas perguntas, ele questiona o líder tribal sobre o hecho de la cultura e tradições que essa tribo havia cambiado por as costumbres que os blancos trajeron ensinadas através da Bíblia. E perguntava então se isso era um motivo de agradecimento ou descontentamento para ele. E a líder tribal contestou dizendo: se é motivo para que eu agradeça, não sei. Pero para você deveria ser, porque de lo contrário, eu estaria neste momento cortando a cabeça de acordo à costumbre de mis ancestrales. E através deste exemplo, nós podemos imaginar a quantidade de pessoas que tiveram sua vida cambiada para melhor devido à leitura deste livro chamado Bíblia Sagrada. E claro que houveram outros livros também que trajeron benefícios para a humanidade, pero ninguno de ellos ha transformado directamente tantas personas de diferentes níveis sociais e de diferentes níveis culturais como a Bíblia. E aunque seja verdade que existem livros que moldaram sociedades, quantos presidiários poderiam dizer que deixaram o mundo del crimen e cambiaram de vida por ler a Ilíada de Homero? Quantos poderão dizer que tiveram uma muerte mais tranquila porque em seu lecho de muerte um familiar leu a obra História de Heródoto? Assim que por mais que alguns livros sejam apaixonantes, eles nunca produzirão as transformações de vida testificadas por aqueles que se entregaram a Cristo. Pero aún nos falta falar do tema mais importante de todos, relacionados com a Bíblia. Nos falta falar do coração das Sagradas Escrituras, de nosso amado Salvador Jesucristo. A aparição de Jesus nesta terra é o acontecimento central de toda a história bíblica. O Antigo Testamento prepara o cenário para Jesus e o Novo Testamento descreve este cenário e nos transmite a grande esperança de que Ele volverá outra vez por cada um de nós. Jesus, el Cristo, viveu a vida mais memorável e hermosa jamás conhecida. Nasceu de uma virgem e levou uma vida livre de pecado. Como homem, Jesus foi o mais bondadoso, tierno, benévolo, paciente e compassivo que jamás viveu nesta terra. Ele amava a gente, odiava vê-la sofrer, amava perdonar, amava ajudar e realizou milagros incríveis para alimentar a pessoas hambrientas, para aliviar a los que sofriam. Se olvidava muitas vezes de alimentar-se para confortar a los necessitados. Multitud de gente exausta, agobiada por el dolor e com o coração destroçado, acudiram a Ele e encontraram sanidade e alívio. Se disse de Jesus e de nenhum outro homem que se escreviera todas as obras de amor que Ele hizo, não caberiam em el mundo a quantidade de livros necessários para isso. Esta é a classe de homem que foi Jesus. Esta é a classe de persona que é nosso Deus. Por isso é que a Bíblia inteira está construída em torno a esta bela história de Cristo e em torno a sua promessa de vida eterna para aqueles que lhe aceptem. A Bíblia se escreveu solo para que a gente creia, entenda, ame e siga a Cristo. Ele é o centro e o coração da Bíblia. É o centro e o coração da história. E é também o centro e o coração de aqueles que consideram como o privilégio mais honroso de sua vida levar o nome de cristiano. Assim que a coisa mais maravilhosa da vida é saber que em lo mais profundo de nossa alma que vivimos para Cristo. E aunque nossos esforços sejam às vezes tão débiles, igual nos esforçamos em nosso diário viver com a esperança de haver hecho algo que podamos apresentar a los pés de Jesus como ofrenda. E humilde gratitude e adoração quando finalmente nos encontremos com nosso Salvador, cara a cara. Pois este Jesus, que morreu em la cruz para quitar o pecado do mundo, para convertir-se em el Redentor e em el Salvador da humanidade, ressuscitou de entre os mortos e agora está vivo. Não meramente como um personagem histórico, sino uma persona viviente.
Y este, mis queridos amigos, es el acontecimiento más importante de la historia. Y bueno, hoy nos quedamos por aquí. Si te gustó el estudio o si tienes alguna duda, deja tu comentario que haremos lo posible para contestar. Y no te olvides de marcar presencia el próximo viernes a las 21:30 horas de España para un nuevo estudio. Que Dios te bendiga.